Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Estamos hablando del tema de la profecía y de las manifestaciones del Espíritu, y acordarse que la palabra profecía quiere decir hablar en nombre de Dios, o que no necesariamente tiene que ver con predecir el futuro. El predecir el futuro más bien sería palabra de conocimiento, pero esos son detalles que no tienen importancia. Para mí no tienen importancia porque es el mismo espíritu, como dice Corintios, el que opera en el mismo cuerpo, en el mismo espíritu para traer edificación al cuerpo de Cristo y glorificar a Cristo Jesús. Entonces no me gusta categorizarlos porque a veces se mezclan, a veces no se distinguen, lo he dicho bien, ¿no? El uno del otro. Es simplemente dejar que el Espíritu Santo se manifieste. La profecía es hablar en nombre de Dios y es importante. Entonces, como vamos a ver hoy, que nos lo tomemos en serio y que lo anhelemos, como dice Pablo, le dice Pablo a los Corintios, anhelar los dones, sobre todo profetizar, en otras palabras, sobre todo hablar en nombre de Dios. En Moisés fue el primero que se dio cuenta de esto y profetizó esto en Números 11. Si tenéis la Biblia ahí, en Números 11, versículo 29. eh, Se encuentran aquí con una situación. El Señor, o que si leéis la historia entera, Números 11, 25, por ejemplo, para no ir más allá, más lejos, la presencia del Señor descendió en la nube y habló y tomó el espíritu, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Es cuando Moisés, el suegro de Moisés le aconseja a Moisés que imparta de su espíritu sobre 70 ancianos para que le ayuden a hacer la obra, para que no esté Moisés haciéndolo él solo. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, estos 70 empezaron a profetizar. Pero dice, no volvieron a hacerlo más, solamente lo hicieron una vez. Pero habían dos hombres que se habían quedado en el campamento, que no fueron a la reunión, que no fueron al culto de impartición. Se llamaba Eldad y Medad, y estos, el Espíritu también cayó sobre ellos y profetizaron, y estaban profetizando en el campamento. Y un joven corrió a Moisés diciéndole, mira, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. No estaban en la reunión con los 70. Josué le dice, prohíbeselo, no lo dejes profetizar, no los dejes. Sin embargo, Moisés aquí empieza a hablar y profetiza. Dice, Moisés le dijo a Josué, ¿tienes celos por causa mía? Y después dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y es la primera vez que vemos este sentir de que no hay nadie especial, nadie llamado de una forma especial a profetizar, que no es para los ungidos, que no es para los especiales, que no es para... Y estoy hablando de la manifestación del Espíritu, ¿ok? Que no confundirlo con lo que es el ministerio, que es otra cosa. Y todos, ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta o usando la traducción literal, ojalá que todo el pueblo del Señor hablara en nombre del Señor y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Este deseo o esta oración de Moisés se cumplió en el día de Pentecostés. Y el Señor, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne y profetizaron. La iglesia se convirtió en una iglesia profética. Ok, entonces teniendo esto claro, vamos a seguir. El primer paso entonces para tener un entendimiento, ok, cómo funciona esto. Acabo de decir que es para todos aquellos que lo anhelan, para todos aquellos que lo buscan, que no es para un grupo privilegiado. Pero para entenderlo sanamente, esta manifestación del don de profecía
tiene que ser medido con una medida, con un estándar puesto por Dios. Y esa medida o ese estándar siempre es y solamente es la palabra de Dios. Nosotros como creyentes creemos que la la Biblia es la palabra escrita de Dios, es la autoridad final sobre todo tema que se pueda hablar y que hay que aprender a entenderla, aprender a estudiarla, aprender lo que dice, aprender para qué, para que cuando hablemos en nombre de Dios, para que cuando profeticemos, para que cuando el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, entonces sepamos que estamos haciendo lo correcto, diciendo lo correcto. Y cuando alguien nos profetice, cuando otros, o escuchemos a otros predicadores o hermanos hablando en nombre de Dios, sepamos discernir. Ahora, cuando yo digo la escritura, me refiero al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, lo que hoy en día conocemos como la Biblia. La Biblia es la palabra, la final, la autoridad final, a través de la cual juzgamos todas las cosas. Perdón. Eso quiere decir, ok, poner atención, que si nuestra opinión difiere a lo que dice la Biblia, entonces nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra opinión, no ajustar la Biblia a que esté de acuerdo a nuestra opinión. Tenemos que ser lo suficientemente humildes y enseñables, moldeables para cambiar nuestra opinión y hacer los ajustes necesarios. Em, Nunca debemos descartar o no tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios porque esté en contra de algo que nosotros creemos o de alguna opinión que tenemos. Cuando venimos a la palabra de Dios, a la Biblia, siempre tenemos que acercarnos a ella con una mente abierta y con un espíritu humilde y enseñable para poder recibir lo que el Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Em, en Romanos 3:4, por ejemplo, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que Dios sea veraz y todo hombre sea mentiroso. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. O sea que pensemos lo que pensemos o surja lo que surja, eh, que produzca dudas en cuanto a Dios y su carácter, o a Dios y lo que Él ha dejado revelado en su palabra. Dios siempre tiene la razón, no nuestra opinión, no nuestra enseñanza, no lo que nos hayan enseñado, e incluso no nuestras tradiciones. Hay muchas tradiciones, tristemente, en el cristianismo que son opiniones del hombre, que son enseñanzas que se han ido retorciendo, adaptando, ajustando a los tiempos y a las creencias del ser humano y están muy alejadas de lo que es la palabra de Dios. Dios no puede mentir y su palabra tampoco. En Hebreos 4:12, el apóstol Pablo escribe, porque la palabra de Dios es viva y activa, eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, y penetra hasta dividir entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los téutanos, y juzga nuestros pensamientos y actitudes que tenemos en nuestro corazón. Ok, esta es la creencia ortodoxa, la creencia del cristianismo acerca de la palabra de Dios. Uno de los temores que muchos creyentes tienen en cuanto a la profecía, y es por eso que la descartan o no la usan o no le dan permiso a su gente para moverse en la profecía, es el temor a que la profecía le añada a las escrituras. Creen que si alguien profetiza o habla en nombre del Señor, porque así dice el Señor, y empieza a profetizar, o simplemente empieza a hablar en nombre de Dios, le está añadiendo las escrituras. Y esto no es verdad, es absolutamente un error. ¿Por qué? Porque cuando le queremos añadir
algo a las escrituras que no están en la escritura o que está en contra del carácter de Dios, se forma o se convierte en una secta. Es cuando las sectas se forman. Y el propósito de la profecía, como vimos el domingo pasado, no es este, sino que la profecía es escuchar un mensaje de parte de Dios y transmitirlo al cuerpo de Cristo para edificación, consuelo y todos los demás beneficios que vimos el domingo pasado. Entonces, la palabra de Dios es, la Biblia es nuestro estándar de verdad, de la verdad absoluta. Todo lo que se diga en un mensaje profético, sea de quien sea, debe ser probado usando la Biblia como regla, como estandarte. Y si alguna cosa no se está de acuerdo, no está de acuerdo con la doctrina de la escritura, tiene que ser rechazado, sea de quien sea. ¿Ok? Porque muchas veces tenemos, y hoy en día es más peligroso esto que nunca antes, porque escuchamos predicadores y profetas y maestros y en el internet tenemos a punta pala predicadores, opiniones diferentes. Algunos profetizan, otros no, otros enseñan. Sin embargo, es muy fácil para los que no son maduros el aceptar cualquier cosa, decir, ah, sí, esto lo dijo el profeta tal y tal, y sobre todo si vienen de fuera, ¿ok? Si son de Estados Unidos, de Miami, del Caribe, eh, o que si tienen un acento exótico, un acento, entonces más los tenemos la tendencia de quererlos. Lo ha dicho el profeta tal y tal que ha vendido 150 libros. Lo ha dicho el predicador no sé cuántos de Miami que tiene una iglesia de 3000. Lo ha dicho tal, y eso no es la forma de juzgar. La forma de juzgar y de medir la palabra, la profecía o la palabra profética o aquel que habla en nombre de Dios es solamente y únicamente con la palabra de Dios, con la verdad escrita en la palabra de Dios. Y esa verdad escrita, eh, porque algunos preguntarán, ¿y qué pasa si no está escrito? Si alguien profetiza algo que no está escrito, la palabra escrita o la naturaleza de Dios que tenemos revelada en la Biblia. ¿Cómo es Dios? ¿Ok? La Biblia mismo dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, que es Cristo Jesús, nos lo ha revelado. Yo he venido, dice Jesús, para que conozcáis al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, aunque no esté escrito, tenemos que ver la naturaleza. Lo que está diciendo está de acuerdo con el carácter de Dios. Lo que están diciendo, lo que estamos hablando, lo que parece que Dios me ha revelado está de acuerdo con la naturaleza de Dios, como se ve, como la reveló Cristo Jesús. Y es por eso que en 1 Tesalonicenses, si queréis buscarlo, capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 al 21, el apóstol Pablo anima a la iglesia eh, y les dice, no menospreciéis las profecías, no menospreciáis las profecías, antes bien. En otras palabras, no hay que rechazarlas, no hay que descartarlas, no hay que menospreciarlas, pero, o antes bien, examinarlo todo con la palabra de Dios, con el carácter de Dios y retener lo bueno. O sea que si si el apóstol Pablo dice retener lo bueno, es porque a veces puede haber algo malo incluido con lo bueno. La semana pasada vimos de que la profecía, aunque la fuente es de Dios y es pura, tiene que pasar por vasos o tuberías de barro. Somos vasos de barro y se contagia. A veces eh, se contagia con lo que con nuestra personalidad, con lo que nosotros llevamos en el corazón. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. A veces tenemos en nuestro corazón cosas, problemas, rencor, qué sé yo, envidia contra alguien y hablamos o profetizamos o se mezcla con la palabra que Dios nos da.
O sea que vamos a ver en otro tiempo cómo se hace prácticamente, cómo se examina, cómo se juzga, cómo se prueba la profecía. Hoy simplemente quiero dedicarme a esto, de la palabra de Dios. El estándar de la palabra de Dios, el estándar del Evangelio. En Gálatas 1, del 6 al 9, dice la palabra de Dios, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado. Este es un ejemplo, ¿ok? De lo que estamos hablando. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo para, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, en otras palabras, no hay otro, es solamente uno, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, fijarse bien, si aún un apóstol, si aún de los primeros originales, de los 12, si aún de aquellos que tienen acento extranjero, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos enseñado, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir maldito. O sea, que caiga bajo la maldición de Dios por predicar algo que no es correcto, por engañar a la gente. O sea que vemos que en los tiempos de Pablo eh, habían algunos cristianos, ya al principio, estamos hablando desde el principio, ya se me empezó a meter la mentira, las tradiciones, las opiniones del hombre. Y algunos cristianos estaban dejándose engañar por estas enseñanzas que contradecían el mensaje del Evangelio que Pablo y les había presentado. Entonces les dice, no seáis ignorantes, eh, no aceptar cualquier palabra que contradiga la verdad de Cristo Jesús. Y lo mismo, eso es verdad hoy. O sea que las cosas no han cambiado en absoluto. No podemos permitir el ser engañados y vuelvo a repetir, es muy fácil, ¿ok? Muy fácil porque hay de todo y nos tira a veces las palabras bonitas, la personalidad agradable, etcétera, de la gente. Aunque otra persona, aunque un ángel contradiga la palabra de Dios, aunque un ángel venga ahora mismo y se ponga aquí en la, en la cámara y empiece a darnos un mensaje, si no está escrito en la palabra, si no está respaldado, no tenemos que recibirlo. Ok, la Biblia nos dice claramente que en los últimos tiempos habrán muchos engañados, habrá muchos hermanos que serán engañados por ángeles. Ok, yo conozco algunos eh, directamente, predicadores con un montón de posibilidades, ok, en el Señor, de hacer cosas grandes para Dios, sí. Sin embargo, empezaron a meterse con este tema de los ángeles. Esta mañana precisamente hablaba sobre uno de ellos que no voy a entrar en detalles ahora, pero que trajo un montón de confusión en el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Otro ejemplo que se me viene a la mente ahora es José Smith. No sé si habéis escuchado hablar de José Smith. Era un pastor evangélico. Y un día mientras estaba orando debajo de un árbol, un ángel vino. em, Aunque que en realidad fue un demonio más enmascarado como ángel. Un ángel vino y le empezó a dar revelación. Le dio un libro escrito sobre páginas doradas hechas de oro. El libro, por la casualidad, el libro no se ha visto nunca más, ok, nadie sabe dónde está ni qué pasó con él, pero según Joseph Smith, este ángel le dio la revelación, dijo, este libro dorado, con páginas doradas, es el Evangelio verdadero, contiene la verdad verdadera, no la Biblia, etcétera. La Biblia está contaminada, la Biblia está confundida, está llena de mentiras. Entonces se formó, no sé si sabéis o no, pero se formó la secta americana, que hoy en día se conoce como los mormones, el mormonismo. Una imagen de un ángel gigante encima de sus templos, etcétera, y enseñanzas. Mucha gente son engañadas por los mormones porque parecen muy similares. Sin embargo, es una enseñanza, una secta totalmente en contra de Cristo, de la naturaleza de Dios y de la Biblia.
O sea que para que veáis de que puede suceder, incluso a pastores. Este José Smith era un pastor bautista, si no me equivoco. Y, y no es el único caso, que hay otros más. O sea que el punto importante esta tarde que no, es que no podemos basar nuestra fe y nuestra doctrina en experiencias solamente. La palabra doctrina, a propósito, suena muy espiritual, suena muy pero simplemente quiere decir enseñanza. En otras palabras, no podemos basar nuestra fe ni nuestra enseñanza en experiencias solamente, y fijarse bien que he dicho solamente, sino que tenemos que basarlas en la palabra de Dios y en el carácter de Cristo, tal como está revelado en la palabra de Dios. No podemos dejarnos engañar por las ideas de que un ángel venga en un sueño, o venga y se manifiesta, ah, sí, el ángel me habló, el ángel me habló o alguien que con algún predicador que conozcamos, que admiremos su enseñanza, y como la admiramos tanto, no nos atrevemos a juzgarla con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Si está en contra de la doctrina de Dios, tal como la tenemos en la Escritura, da igual quién la diga, da igual quién la predique, da igual quién profetice, no hay tal cosa como una nueva revelación fuera y más allá de las escrituras escritas que tenemos en nuestras manos. Em, el Espíritu Santo, o sea que cualquier nueva revelación que podamos recibir, siempre vas a darte cuenta que está dentro de las escrituras. Lo que el Espíritu Santo hace muchas veces es que nos ilumina o nos revela alguna enseñanza que la hemos descuidado o que la hemos entendido mal o que, o que nos la han enseñado malamente. Y el Espíritu Santo nos la revela, nos da entendimiento para que entendamos lo que está escrito en las páginas de la Biblia, pero no es nada fuera y más allá de la Biblia, sino que está dentro de la Escritura. Y es cuando dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe de esta forma y nos dé revelación, porque venimos ante Él con un corazón humilde, que crecemos en entendimiento como individuos y como grupo. ¿Ok? Pero no es bueno ni deberíamos añadirle nada eh, a la Biblia o como hacen algunas sectas, decir que la revelación que hemos recibido de un ángel o de un predicador es igual a la Biblia. No es así. La Biblia es única, porque el momento que empecemos a pensar así de esa forma, lo que enseñó tal y tal profeta o lo que enseñó tal y tal predicador es comparable con la Biblia. No, porque ahí es donde empiezan a formarse las sectas, el sectarismo y las sectas dentro del cristianismo. La Biblia es importante porque la Biblia, como bien dice la Biblia, es el ancla. Es un ancla, sirve de ancla para nosotros. Nos mantiene firmes en la verdad, en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier experiencia confusa, en medio de cualquier tormenta que venga sobre nuestras vidas o a nuestras vidas. Cualquier experiencia es subjetiva. Solamente la palabra escrita de Dios es objetiva. Solamente por esa razón, solamente puede y debe ser nuestra base, nuestro fundamento. Y con eso no quiero decir, dije antes hace unos minutos que no podemos basar nuestra enseñanza en experiencias solamente, usé la palabra solamente. ¿Por qué? Porque las experiencias y la revelación no son malas. No es malo, mejor dicho, tener experiencias. No es malo tener revelación. Pero lo que sí es importante es que toda experiencia que vivamos, ya sea con un ángel, un sueño, una visión que tengamos, tiene que ser probada y validada con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el ancla de nuestra fe. Y si creemos que la palabra de Dios es el ancla y usamos como ancla, podemos entrar en cualquier mar de experiencias sin temor a ser engañados o sin temor a caer.
¿ok? Esto lo digo porque muchas veces en los últimos años hemos vivido muchos diferentes em, moveres, entre comillas, avivamientos, entre comillas, de Dios en lugares como Inglaterra, en Estados Unidos y en otros lugares, en Argentina. Y pasan cosas o experiencias que no estamos acostumbrados a ver. Vemos cosas que no estamos acostumbrados a ver y es muy fácil em, descartarlo todo y decir esto no es de Dios. Sin embargo, aunque veas cosas o experiencias que no estás acostumbrados a ver, aunque el Espíritu Santo se mueva en alguna situación de alguna forma que no estás acostumbrado a ver. Si tienes la Biblia como el ancla de tu fe y lo juzgas y lo mides con la palabra de Dios, no puede hacerte caer. Estás seguro y constante en tu fe, en tu vida espiritual. ¿Ok? No sé si me habéis entendido o no. Em, o sea que aquello en lo cual basemos nuestra fe es sumamente importante. Si la Biblia no es nuestro ancla objetivo, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier corriente que se levante, e incluso ahogarnos en la corriente. O sea que la enseñanza es importante. Yo he escuchado últimamente a muchos predicadores y hermanos decir, la enseñanza no es importante. No hay que enseñar tanto, no hay que hacer estudios bíblicos, la enseñanza no es importante, queriendo decir con eso que es más importante la experiencia o tener alguna reunión con experiencias. Sin embargo, vemos que la Biblia enfatiza constantemente y no ha cambiado la enseñanza, la doctrina. Es importante basarlo. Mi pueblo perece por falta de enseñanza. El saber juzgar la palabra, saber por qué creemos lo que creemos, saber por qué pasan lo que pasa, las cosas que pasan. O sea que la doctrina es simplemente enseñanza y necesitamos tener un conocimiento, aunque sea básico y fundamental, de lo que la Biblia enseña para no ser engañados y para poder enseñarle a otros. En Hebreos 5, leemos ahí Hebreos 5:12, dice la palabra de Dios, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de la palabra de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento, y no se os puede dar alimento sólido. No estáis acostumbrados a la palabra de justicia porque sois niños. O sea que la palabra de Dios, como sigue diciendo el versículo 14, el alimento sólido es para los adultos, los maduros, los cuales por la práctica, ¿os dais cuenta? La práctica, lo que aprendes tienes que practicarlo. Lo que aprendes en el estudio tienes que ponerlo en práctica y vivirlo. Por causa de la práctica tienen los sentidos espirituales, los sentidos del alma también ejercitados para poder discernir el bien y el mal. En Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando acerca de los creyentes de la primera iglesia en Jerusalén, dice, y los discípulos, los creyentes, se añadieron aquel día como 3000 almas y se dedicaban continuamente. Algunas versiones dicen diariamente. La que estoy usando yo hoy dice continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eh, esas cuatro cosas, la enseñanza, la comunión, la mesa del Señor, partir el pan, la comunión es reconocer que somos miembros de un cuerpo, el partimiento del pan y la oración. Se dedicaban continuamente a esto, la doctrina de los apóstoles. Ahora, con la doctrina de los apóstoles hay que tener cuidado porque ahí también entra el peligro de las tradiciones. Se escucha mucho por ahí. Hay que enseñar la sana doctrina, hay que enseñar la doctrina de los apóstoles,
sí, ok, opiniones del hombre, ok, que no edifican y muchas de ellas van en contra de la naturaleza de Dios. La Biblia enseña claramente, ¿ok? Yo siempre tengo un problema con escuchar esta frase, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, porque cuando la dicen, se sabe con qué actitud la dicen y no siempre es la correcta. La doctrina de los apóstoles no es nada más ni menos, sin restarle importancia, lo que dice Mateo 28:20. Dice, y enseñándoles a guardar, ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Enseñar todo lo que Cristo Jesús les había enseñado a ellos. Y os conviene que el Espíritu Santo venga porque Él tomará lo mío. Todo lo que yo os he enseñado y os lo recordará. Os lo hará recordar. Enseñar eso. Otro versículo en Efesios 3, versículos 5 al 6. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué es lo que fue revelado? ¿Qué es lo que los tienen que enseñar? ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles, de los profetas? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual yo fui hecho siervo o ministro. ¿Entendéis o no? O sea que ahí tenemos bien claro la definición de lo que es la enseñanza fundamental, el Evangelio, el que los gentiles y los judíos, Cristo. En otra porción, Pablo dice, no quiero enseñar nada entre vosotros, solamente a Cristo y este crucificado. Cristo, Cristo, Cristo es la doctrina de los apóstoles. Cristo y solamente Cristo. En Cristo no hay diferencia entre judío y gentil, como estamos viendo aquí, sino que los dos son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer. En Cristo no hay diferencia entre pobre y rico. Todos somos en Cristo, somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos. En Cristo Él murió por nosotros. En Cristo hemos sido hechos la sabiduría y conocimiento de Dios. En Cristo estamos sentados. Cristo y Cristo. O sea que tengamos cuidado también con esta doctrina de los apóstoles que se enseñan por ahí. Muchas de ellas, aunque suenan bíblicas, son opiniones humanas, opiniones de alguno que se levantó por ahí y sacó de contexto, sacó textos fuera de contexto, que es algo que no tenemos que hacer nunca. Em, o sea que aunque seamos nuevos convertidos o llevemos ya tiempo en el Evangelio, nunca, nunca vamos a ser tan crecidos, tan maduros que no necesitemos enseñanza y entender más lo básico del Evangelio, como hemos visto aquí. Jesús mediante el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Él va a aumentar el entendimiento de las Escrituras en nuestro ser para que sirva como ancla y para que podamos juzgar la profecía, para que podamos profetizar y hablar en nombre de Dios sabiamente y con revelación. Segunda Timoteo 3:16. Toda escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para reprender, o sea, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea maduro y equipado para toda buena obra, equipado para manifestar al Espíritu Santo, equipado para hablarle a otros del reino, equipado para enseñar. O sea que vemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo tenemos que estudiarlo con responsabilidad. Todo el consejo de la palabra de Dios, no sacar textos fuera de
de contexto. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, no ser engañados por enseñanzas erróneas o extrañas. Es importante y es bueno que nuestro corazón esté fortalecido en la gracia de Dios. Hebreos 13, del 8 al 9. El carácter de Dios no cambia, Dios es el mismo. Y cualquier revelación nueva, genuina, como he explicado antes, tiene que estar de acuerdo con el carácter de Dios y con la enseñanza de la palabra de las Escrituras. O sea que no podemos escoger, cortar y escoger pasajes buscando versículos que respalden lo que nosotros creemos, que respalden nuestra opinión, que respalden y los demás no los leemos, los ignoramos, o si pudiéramos los cortaríamos de la Biblia. O sea, muchos de los pasajes sobre la sanidad, para muchos creyentes, no, es que la sanidad no es. Entonces tenemos que cortar por lo menos 6 pasajes en la Biblia, incluyendo Isaías 52 e Isaías 53. El hablar en lenguas. Es que hay un versículo en la Biblia y lo sacan fuera de contexto. Hay un versículo que dice que hablan todos en lenguas, hace la pregunta. La respuesta lógica es no, pero está hablando de dos conceptos. Es un versículo sacado fuera de contexto. Profetizan, ¿son todos profetas? La respuesta es no. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12? ¿Qué dice qué dijo Moisés? Que hemos leído Moisés en Números 11. Yo deseo que todos profeticen, no despreciar la profecía, buscar la profecía. Entonces, ¿en qué quedamos? Que hay que ver el contexto, hay que ver el por qué está diciendo Pablo eso. La Biblia tiene que siempre ser entendida por el contexto. Es por eso que es mala practice cuando estás preparando un estudio o cuando estás estudiando la Biblia, que cojas versículos fuera de contexto y te montes una interpretación. Siempre. Es por eso que muchas veces digo yo, vamos a leer el versículo tal y tal. Y después digo, vamos a leer 3 o 4 más arriba para ver el contexto. Leer la Biblia, y este es un poco más difícil pero no imposible, leer la Biblia en cronológicamente, porque nosotros el orden que tenemos de la Biblia no es cronológico. Entonces, por ejemplo, hay enseñanzas como la de Corintios que vienen antes de la de, qué sé yo, del Efesios, por ejemplo, o, o enseñanzas de cosas como Corintios, Romanos, que está antes de Gálatas o antes de Efesios. Si, por ejemplo, leyésemos en orden cronológica, leeríamos Efesios antes que Romanos y entenderíamos Romanos. Leeríamos Gálatas y Colosenses, que nos habla del cuerpo de Cristo, antes que Corintios, y entenderíamos todo este concepto de que si la mujer puede hablar o no puede hablar, que si la manifestación del Espíritu, así que no sé si me vais entendiendo. O sea que leerlo si podéis. Eh, no hace falta comprarse una Biblia cronológica, simplemente descargarse o pedírmela a mí y yo os mando una copia del orden cronológico, sobre todo del Nuevo Testamento. Leer el contexto, a quién le está escribiendo esto, por qué está escribiendo esto, en qué circunstancias está escribiendo, ver el contexto, ser mayordomos fieles de la palabra de Dios es importante. En 2 Timoteo 2:15, ya que estamos ahí, dice la palabra de Dios, procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad o la palabra de Dios. Evita las palabrerías vacías y profanas, evita las tradiciones humanas, evita Cuando digo tradiciones humanas, mucha de la enseñanza que hoy en día aceptamos como verdaderas son
Son enseñanzas que se han pasado de padres a hijos, a través de muchas generaciones y han formado parte de nuestra denominación o parte de nuestra base de conocimiento, pero que muchas de ellas no están en la palabra de Dios. Algún ejemplo de esto. Hay un versículo que se usa muchos creyentes para excusar la falta de respuesta a la oración, porque Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios, por ejemplo. Porque Dios ha dicho que Dios quita, Dios da. Dios no ha dicho eso nunca. Si lo vuelves a leer, está en Job. Está en el libro de Job. Si lo vuelves a leer con cuidado, verás que fue uno de los amigos de Job que dijo eso. Y Dios lo reprendió por decir esas cosas. Ok, eso es un ejemplo, pero muchos más. De que el bautismo es solamente una ceremonia simbólica, o es otra tradición que se introdujo en la iglesia para contradecir la enseñanza de la iglesia católica. Se introdujo eso, entonces ha ido perdiendo el poder de la palabra, el poder de la palabra que tiene la palabra. Son ejemplos, pero hay muchos más que seguro que conocéis. O sea que, como buenos estudiantes de la Biblia, acercarnos a la Biblia, abrirla, leerla con humildad, dejando y permitiendo que nos enseñe, permitiendo que nos escudriñe, se dice, que nos busque en nuestro corazón. Que cuando leamos un pasaje que nos dice esto y esto y esto, dejemos que nos moldee nuestra mente, nuestra forma de pensar. Orar antes de leer la Biblia, orar mucho, leerla y comparar una sección con otra, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Eso es un principio que yo siempre he usado desde joven, porque no le doy mucha confianza precisamente a los comentaristas y a los comentarios del hombre por lo que estoy diciendo de las opiniones humanas y las tradiciones. La Biblia se interpreta a sí misma. Si tú estás leyendo un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y no se entiende lo que dice o no sabes por qué lo dice, busca en la concordancia, busca en el Antiguo Testamento a ver si habla de ese tema en otro lugar y en qué contexto lo dice y qué significado tiene. Pues normalmente la primera vez que se ve un principio, la primera vez y el primer significado que se le da a un concepto en la Biblia es el que tiene a través de toda la Biblia. O sea que vemos ahí entendimiento y revelación, cómo recibir revelación de Dios. Como he dicho antes, muchas doctrinas son pasadas de generación en generación a través de las tradiciones, sin que nadie se cuestione, sin que nadie dude, sin que nadie las reexamine, a ver si siguen siendo válidas y siguen siendo verdad. Ciertas denominaciones creen ciertas cosas y para ellos es la última palabra y no aceptan cualquier otra enseñanza. La palabra de Dios es la autoridad final, no la doctrina de ninguna denominación. Casi todas las denominaciones que existen en el mundo hoy han sido el resultado de algún descubrimiento nuevo en la Biblia, de alguna revelación nueva, entre comillas, en la palabra de Dios. Lo triste es que se ha formado un grupo basándose y centrándose en esa revelación que han recibido de Dios. Por ejemplo, los anabatistas en la revelación del bautismo por sumersión. Los de la santidad en la enseñanza de la revelación de la santidad. Los de la sanidad en la revelación de la sanidad. Y se han quedado ahí con esa revelación. Se ha formado una doctrina, una denominación. Y se han quedado ahí incapaces o sin querer seguir aprendiendo, seguir dejando que el Espíritu Santo les dé nueva revelación.
se han basado en una revelación que recibió el fundador hace años, ¿me entendéis o no? Y no han vuelto a reexaminarlo con la palabra de Dios. En el Salmo 119, que es el salmo por excelencia, donde más nos habla acerca de la palabra de Dios y exalta la palabra de Dios, en el Salmo 119 del 9 al 11, podéis leer este salmo hoy antes de ir a acostarse. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón, dice el escritor, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tu palabra, de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando valoramos la palabra de Dios, así como la valoraba el salmista, como un ancla en nuestras vidas, vamos a ser libres de toda decepción y vamos a sentirnos empoderados y capacitados para introducirnos más y más en la verdad de Dios, en las manifestaciones del Espíritu Santo sin miedo, en hablarles a otros lo que Dios está hablando proféticamente sin temor, en escuchar profecías de otro lado, de otros hermanos, sin tener miedo a ser decepcionados o a caer, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, sabiendo lo que dicen las escrituras. Entonces, un fundamento, una base sólida en la palabra de Dios es el requisito previo para un uso piadoso y sano, edificante de las manifestaciones del Espíritu Santo y de la profecía. ¿Alguien ha escuchado lo que acabo de decir? Un fundamento, una base sólida de la palabra de Dios es el requisito previo. A veces le pedimos a Dios, Señor, úsame para profetizar. Quiero ser profeta, Señor. Señor, úsame en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nunca hemos hecho el esfuerzo de coger la palabra de Dios y estudiarla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos hablar en nombre de Dios? ¿Qué es lo que la profecía significa si no conocemos lo que Dios piensa, si no conocemos lo que Dios ha hablado? Ok, no estoy diciendo que repitamos la palabra de Dios verbatim, pero que sepamos juzgar y sepamos discernir. O sea que un requisito previo para poder movernos en los dones, en las manifestaciones del Espíritu Santo, es un fundamento sólido de la palabra de Dios. Saber lo que es el Evangelio, saber lo más básico por la imposición de manos, como dice Hebreos capítulo 6, saber lo que es lo que cada carta de Pablo, para qué fue escrita y por qué, saber lo que enseña acerca de Cristo, saber lo que es el cuerpo de Cristo, saber quién forma el cuerpo de Cristo, saber quién eres en Cristo. Todo esto es fundamental. Y otras cosas más que se me olvidan ahora. No hace falta estudiar teología, no hace falta ir a un seminario, pero sí hace falta tener un fundamento sólido y básico de la palabra de Dios para poder movernos sin temor en las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén.